Bueno, damos la bienvenida a la gente que está mirando por streaming y en diferido. Para nosotros ver los comentarios de un montón de hermanos de distintas partes del mundo que se unen y que cuentan acerca de cómo Dios está revelando, cómo Dios está despertando a tanta gente a la revelación de Jesucristo, soltándose de tanta carne, de tanta manipulación. La verdad que es una alegría total. Así que bienvenidos desde la parte del mundo del que seas. Para arrancar quiero mostrarles algo que me crucé en internet. Es una pintura, a ver si lo pueden poner en las pantallas. Miren, esta pintura es una pintura francesa, se llama Maurice Reich. El cuadro, la obra de arte, es el diablo representado contra un hombre y un ángel mirándolo. Y esta historia se trata de que están jugando por su alma. A lo cual el diablo le dice jaque mate, lo tiene acorralado. Bueno, vos sabés acerca de ajedrez. Jaque mate, tengo tu alma, se llama. Y vemos al hombre preocupado. Vemos al hombre agarrándose la frente, agarrándose la cabeza. Y dice las historias que en uno de estos museos en el cual esta pintura está representada, aparece un hombre en el cual yo veo esta pintura y le creo, ¿no? que es un jaque mate. Pero aparece un hombre que sabía mucho de ajedrez y viendo la pintura dice, miren, o cambien la pintura o cambien el nombre a la pintura, porque esto no es jaque mate. Entonces empiezan a decir todos, ¿cómo que no? ¿Cómo que no es? No. Dice, no. Dice, todavía el rey tiene una jugada. Por lo menos el rey, tiene un movimiento más. El diablo en esta pintura aún no fue vencido. Entonces, cuando yo escuché esa historia, a mí me llevó a poder pensar lo que quiero comunicar hoy. Muchos de nosotros podemos, aunque Dios esté en el trono, aunque Dios haya establecido una victoria en Cristo y nosotros seamos expuestos semanalmente a las victorias en Cristo, nosotros estamos todo el tiempo diciendo, perdí, el diablo me ganó. Cuando hay crisis decimos, la carne es la carne, soy, por donde me cortes, soy carne. Soy la empanada a mi gusto, ¿no? Y, hermanos, hay una sola posibilidad de ganar esto. El rey debe tomar el control. El rey tiene un nuevo movimiento, un único movimiento, y estamos a la total deriva del movimiento del rey. Muchos de nosotros estamos moviéndonos, estamos haciendo jugadas, estamos haciendo estrategias. Hay iglesias, ministerios, familias, intentando hacer jugadas para no perder la partida, pero la que realmente importa es el movimiento que le queda al rey, que es la vida del Hijo establecida en cada uno de nosotros y manifestándose. Ahora, debemos entender cuál es el diseño para no perder el control contra el enemigo. Necesitamos entender que la verdad es mucho más grande que las emociones. Aunque las emociones te hagan sentir que estás perdiendo, aunque las emociones te hagan sentir que ya no hay una solución, hay una solución, que es poder caminar sobre esta verdad. Es que el Padre, el Rey, Cristo, nosotros tome el control. El mensaje de hoy, que se llama Fundamentos, es para los que creen que no hay salida. Es para los que creen que fueron entregados al dolor, donde fueron entregados a la mentira, y esa mentira fue su fundamento durante mucho tiempo. Donde la mentira se convirtió en un norte. Y espero que no sea yo en esta mañana, sino que sea el Espíritu en el cual te muestre cuál es la única jugada que te puede salvar, que es el movimiento del Rey. ¿Les parece? Cierren sus ojos conmigo. Padre, direccionamos toda palabra y todo pensamiento a la verdad victoriosa de Cristo. Padre, suelto el control a partir de este momento, Señor, para que vos hagas lo que quieras hacer y no lo que se haya planeado ni lo que está escrito, Señor. En el nombre santo y eterno de Jesús. Amén.
Hermanos, nosotros tenemos un desafío que es aprender a Cristo. Esto lo venimos hablando y necesitamos afirmarnos en esto. Nosotros aprendemos a Cristo, no venimos a aprender liturgias ni rituales. Nosotros aprendemos a Cristo y la disposición a atender es el principio de entender. La disposición a atender es el principio a entender. Que nosotros estemos en este lugar con disposición a aprender a Cristo es el principio para poder entender la vida que tenemos en Cristo y esta jugada que estábamos viendo. Ahora, ¿cómo nosotros somos entendidos? Cuando empezamos a ser entendidos, empezamos a gestionar a través de la sabiduría y la inteligencia espiritual. De repente empezamos a decidir, no todo el tiempo preguntándonos la famosa pregunta, ¿qué haría Jesús? No, empieza a ser parte de nosotros las actitudes de Jesús, los movimientos de Jesús, las palabras de Jesús, porque el Espíritu revela a la persona de Cristo en nosotros, pero el principio es aprenderlo, pero aprenderlo a Él. Entonces, la predicación, hermanos, es para todos. La aclaración, el aprender es para los suyos. Y nosotros estamos acá para la aclaración, para aprender a Cristo. Entonces hay un punto en el cual yo quiero primero dejar como una base del fundamento. La pregunta es, ¿a quién servimos? Porque depende a quién sirvas, va a ser tu prioridad. A quién vos sirvas va a definir tus prioridades. Y Jesús fue demasiado enfático en esto. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. Si me acompañan en Lucas 6:46, dice, ¿por qué llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Estas palabras de Jesús para mí son muy fuertes, porque Él viene después de dar las bienaventuranzas, después de dar un mensaje tremendo y la gente escuchando eso, Él se para, los mira y le dice, ustedes no pueden servir a Dios. ¿Por qué dicen Señor, Señor si ustedes no me obedecen? ¿Por qué asientan todo lo que estoy diciendo pero después se van a sus casas y no me obedecen? Entonces sigue, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a mostrar de quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Pero cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces podemos ver que hay dos verdades que se desprenden. Podemos ver, primer punto, los que escuchan y hacen. Dice que los que escuchan y hacen empiezan a convertirse en personas proactivas y no en personas reactivas. No somos gente que estamos resolviendo problemas todo el tiempo de nuestra vida, sino que es personas que estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros sin resolver nuestros propios daños. No sé si les pasa a ustedes que hace poco estaba viendo una serie con mi esposa de un tipo que resuelve problemas, nunca está tranquilo. Y todo el tiempo es como que cuando quiere resolver un problema, tiene que hacer 3 problemas más para resolver el primero, pero ahora tiene 2 más. Y así, yo le digo a Juana, ¿sé que parecemos nosotros? Le digo, como... Y pareciese que siempre para resolver un problema tenés que generar 2 o 3 más. Entonces empezamos a darnos cuenta que las personas que no edifican en base a lo que Dios está hablando, aunque digan sí, sí, Señor, pero igualmente no lo hacen, son gente que todo el tiempo está resolviendo problemas terrenales. Porque sus efectos colaterales son terrenales, porque sus eventos son terrenales. No podemos anticipar las cosas, no podemos ver lo que Dios nos está mostrando de antemano. Nosotros creemos en un Dios en el cual vemos todo como ya ha ocurrido, pero igual nos toma por sorpresa, eso es increíble. Cuando empezamos a escuchar, y a partir de lo que escuchamos y aprendemos, que es el principio del entendimiento, el principio de la sabiduría espiritual en nosotros, puede ser que al principio parecemos que aunque estamos haciendo las cosas bien o empezamos a vivir como deberíamos vivir, no hay un beneficio inmediato.
Y esto nos muestra las Escrituras. La realidad está diciendo, no es que este fruto vos lo vas a ver cosechar en un momento inmediato, sino que ¿cuándo lo vas a cosechar? En la crisis. Es cuando viene la tormenta. Él está diciendo, el fruto del fundamento, esta gente lo vio en la tormenta. El fruto de este fundamento, la gente no lo vio en el día soleado, el fruto lo vio en la tormenta, porque eso fue lo que marcó la diferencia. La casa bien edificada, marca, dice que resiste lo que la tormenta. Y eso es lo que, cuando la casa bien edificada resiste la tormenta, el énfasis, cuando lo explica Jesús, lo da en el fundamento. Mi papá es arquitecto durante muchos años. Yo intenté ser arquitecto, es otra historia que podríamos dar. Y yo lo acompañaba mucho a la obra, mi papá. Y a mí siempre me parecía como que nunca había construido nada, ¿viste? Era como que iba siempre y estaba todo vacío, solamente tiraban cosas. Y de repente iba a la semana y ya estaba la casa levantada, ¿no? Era como... Entonces a mí no me gustaba ir a la obra cuando todavía no habían paredes, nada, porque era como... No entendía, no tenía como el nivel de imaginación para ver lo que me está. Mi papá me decía, bueno, acá veo una pared. Y era la mano de él nada más, ¿no? O sea, era como... Y nadie viene y se enamora del fundamento. Nadie viene y dice, che, qué lindo fundamento que están haciendo. Qué lindas bases, loco, hermoso. Cómo ensucian todo con cemento, ponen alambre medio así que te puede sacar un ojo. Hermoso. Nadie ve cuando dice, qué lindo fundamento. Porque no está diseñado el fundamento para ser bonito, pero sí está diseñado ¿para qué? Para sostener la construcción cuando viene la tormenta. Hermanos, nosotros entre nosotros no estamos construyendo cosas que suenen bonitas, estamos construyendo fundamento en Cristo. No para que cuando ustedes tengan un problema necesiten de los pastores o de los líderes, sino para que encuentren todo en Cristo. No para que tengan que salir corriendo a escuchar prédicas a YouTube, sino para que lo puedan encontrar dentro de ustedes, por lo que ustedes ya aprendieron, siendo organizados, siendo inteligentes en Cristo, con la revelación y la sabiduría que el Padre nos dio, de aprender, de comer. Ahora, acá hay una mudanza que nos está planteando las Escrituras. Está diciendo, ustedes deben mudarse de una mente de momento a una mente de fundamento. Ustedes no pueden vivir diciendo, ok, quiero lo que quiero ya. Quiero el beneficio, ya. Quiero que se resuelva, ya. Quiero ver las cosas lindas, ya. Quiero estar todo resuelto, ya. Quiero, por favor, ya. Es la mente de momento. Pero la mente de momento no te genera un fundamento. La mente de momento te hace poner primero los ladrillos, primero las ventanas, porque vos querés avanzar, porque querés ver la pared, querés ver lo lindo, pero no hay fundamento. Entonces cuando viene la tormenta, al no haber fundamento, nos caemos. Porque hay gente expuesta a la verdad semanalmente, diariamente, en todas sus jornadas, en todas sus formas. Hay gente que se duerme escuchando podcasts, prédicas, canciones, pero en la tormenta se derrumba. ¿Por qué en la tormenta se enfría? Porque nada de lo que escuchó, aunque hayan sido horas y horas y horas de exposición, se convirtieron en un fundamento de Cristo. Ahora las Escrituras basan a que te muestra lo opuesto, que es no escuchar al Señor y no edificar sobre este fundamento. Seguir teniendo la mente de momento. Dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó y fue grande de la ruina de aquella casa. Dice que ambos oyeron lo mismo, pero uno solo hizo algo, uno solo hizo el fundamento. ¿Cómo procesamos? ¿Cómo recibimos? Determina nuestros próximos años, hermanos. Determina nuestras próximas tormentas. Vivimos pensando en el ahora, en lo que se siente bien, pero nunca pensamos en lo que nos sostiene. Por eso Jesús empieza a decir las bienaventuranzas y nadie había hablado de la manera en que Jesús estaba hablando. Pero sin embargo, la gente escuchó las bienaventuranzas, pero Jesús se dio cuenta. Y les dice, no me digan Señor, Señor, si ustedes no van a hacer lo que estoy diciendo. Y empieza a hablar acerca de la obediencia y empieza a hablar acerca del fruto de la verdad hablada por Dios.
Cómo nosotros empezamos a ver la verdad hablada por Dios y en esa obediencia a la verdad hablada por Dios empieza a haber un fruto de vida, un fruto de construcción, un fruto de fundamento y entonces ahí arranca. Hay 2 constructores, hay 2 casas, hay una sola tormenta porque la tormenta es la misma, no era una más fuerte que la otra. Eran las mismas tormentas, pero hay un resultado diferente. ¿Cómo fue el fundamento? Todos los que estamos acá estamos construyendo una casa, estamos construyendo una vida, estamos todos construyendo un proyecto, estamos todos construyendo nuestras familias, todos construimos algo, todos construimos la manera en la cual queremos vivir, pero encontramos que los fundamentos que estamos metiendo en esta construcción es lo que van a determinar las tormentas de nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo mi hoy puede ser afectado por lo eterno? ¿Cómo puedo depender del Señor y decir dependo del Señor no sea una canción o no sea un dicho evangélico y realmente sea poner un fundamento sólido en nuestra vida para enfrentar las tormentas? Porque fuimos llamados a confiar en quien nos sostiene, hermanos. Y esta realidad nos empieza a invitar a actuar hoy. Miren, escuchen esto, lo que dice Hebreos, consideren esto. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué está diciendo? A todos nosotros escuchamos el Evangelio, todos. Esto está hablando de nosotros. Todos los que estamos acá hemos recibido la buena nueva. Y si ellos están diciendo que recibimos la buena nueva es porque la hemos recibido. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Escuchen, no sacaron provecho a oír la palabra. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dicen las escrituras que la palabra aprovechó es ofeleo, que significa que no causa ningún efecto en ellos, no te transforma, no te lleva a una dirección opuesta. Entonces, cuando Dios envió un mensajero, ellos escucharon, pero lo que escucharon no les cambió su manera de vivir. No vieron la cruz como un valor, como un tesoro. ¿Por qué? Porque ellos lo que escucharon no lo atesoraron. No lo escucharon o no lo oyeron en fe. Entonces Hebreos empieza a decir, deben apropiarse de las intenciones de Dios. Deben apropiarse de su orden, de su tamaño, de su diseño. No lo que nosotros podemos producir, no la fe que nosotros producimos, sino en esa semilla de fe que fue depositada en Cristo, que viene con todas las características para poder absorber lo que Dios nos está hablando. Hermanos, necesitamos sacarle provecho. Hermanos, es posible que Dios te hable y no te suceda nada. Y eso es un gran peligro. Es una continua exposición a las cosas celestiales que te llevan a subestimar permanentemente lo que escuchás. Y ese es el mal humano, familiarizar las cosas. A mí me pasa cuando, en la época que Messi estaba en el Barcelona, para nosotros era rarísimo que no meta gol. Decíamos, no metió gol, y jugó mal. Vos te familiarizás que él se gambetea a todo el mundo, vos te familiarizás que él meta 4 o 5 goles, te familiarizás que siempre haga algo épico, pero de repente cuando no lo hacía, desestimás. ¿Por qué? Porque te familiarizás con las victorias en Cristo, te familiarizás con la gracia, porque lo estás trasladando por la carne, hermano. Esto lo escuché 50 veces, pero capaz el Espíritu necesita que lo escuches en el 51, que es el momento en que la semilla empieza a dar fruto y no subestimar y poder sacarle provecho a todo lo que Dios nos está hablando. Hermanos, tenemos un gran desafío como iglesia, que es mantener la frescura en lo que oímos. Dice Romanos que el Espíritu tiene novedades, las novedades del Espíritu. Cuando vos escuchás lo que el Espíritu está hablando, hay una novedad, parece algo nuevo, aunque lo hayas escuchado toda la vida. Esto es transformador, esto es un aire fresco que me lleva, que me maneja, que me hace caminar. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos esta frescura? Porque mantener esta frescura al oír requiere una actitud dependiente del Espíritu Santo.
Para que esta vida se haga en nosotros lo que nosotros estamos escuchando, requiere una vida de dependencia. Ahora, si el Señor te dijo algo, si el Espíritu te está hablando, prestale atención, no lo dejes pasar, no lo menosprecies. Porque cuando Dios habla, tiene la intención de expresarse. Cuando Dios habla, tiene la intención de manifestarse. Entra en modo de engendramiento. Dios habla siempre, como decía y repito, en orden de engendramiento. Y tiene rasgos celestiales y no tiene rasgos terrenales. Este engendrar es una actividad oculta. No vemos aún lo que está pasando dentro, pero sabemos que hay algo adentro. Podemos sentir que hay algo adentro, pero no lo estamos viendo. Pero pronto eso va a salir a la luz y vas a poder descubrir también cuándo eso fue engendrado. Cuando una mujer queda embarazada, sabe que cuando hizo el test, no es que quedó embarazada en ese momento, puedes discernir cuándo fue que quedó embarazada. Algo se había engendrado, hasta que de repente te notificó que eso que se había engendrado hace un tiempo, cuando no te diste cuenta, ahora sí era verdad. Y pasa en otro proceso. Ahora, cuando sale a la luz, sabes que no fue algo del momento, sino que es algo que Dios ya venía trabajando en vos. Muchos están descubriendo sus dones, muchos están descubriendo sus asignaciones y saben que esto no es algo de ahora, es algo que Dios ya lo depositó antes de la fundación de los tiempos, pero requería madurez para ver lo que Dios te había dado. Esto no es algo de ahora lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que vos estás descubriendo que tenés y que portás no es que Dios te está dando ahora, Dios ya te lo dio, vos estás descubriendo porque fue un modo de engendramiento. Tardó que la vida empiece a crecer dentro tuyo. Ahora, ese periodo puede ser largo, puede ser corto, pero Dios hizo algo, inició algo, y si Dios lo inició, eso se manifiesta. Algo sucede secretamente cuando Dios habla, y lo que Dios habla secretamente necesita salir a la luz, porque todo lo que fue engendrado por Dios tiene que nacer. Jesús fue engendrado en el cuerpo de María. Él tenía que nacer, era la palabra de Dios, Él era el Hijo encarnado. Pero luego de ser engendrado, ¿qué ocurre? Tiene que nacer, porque si no nace el engendramiento, nunca produce la razón por la cual fue engendrado. Lo que fue engendrado tiene que nacer, porque todo lo que es engendrado produce vida, nacimiento. Y sabemos muy bien, y no me tengo que poner a explicar esto, que engendramiento no es lo mismo que dar a luz. Estar embarazada no es lo mismo que tener el bebé en brazos. Hay que esperar el nacimiento. El nacimiento es el punto donde comienza la manifestación. Ahí comienza la manifestación. Cuando lo que Dios estuvo haciendo empieza a manifestarse. Cuando hay una nueva vida, cuando hay un nuevo orden, lo recibimos por fe porque Dios habló y nosotros lo atesoramos. Dios habla siempre, pero siempre habla en forma de engendrar. Siempre en forma de engendrar. Y el proceso está en esta fortaleza, una fortaleza de establecimiento, de atesoro, para que después al tiempo esto salga a la luz. Y ya no vas a poder decir lo que decías antes, ni hacer lo que hacías antes, ni ser lo que eras antes. Porque algo se engendró, y cuando se engendró se dio a luz, y tus responsabilidades cuando el niño llega cambian, tus horarios cambian, tu comida cambia, tu economía cambia, cambia todo. No podés ser lo que hacías antes, porque se dio a luz lo que estaba engendrado. Tu manera de pensar, de hablar, de proceder son transformadas. Y cuando Dios te habló, quedaste igual, quiero darte una mala noticia, no fue Dios, hermano. Porque Dios transforma. Todo lo que fue engendrado por Dios transforma. Dios no engendra cosas que produzcan cosas naturales. Nada de lo que Dios te engendra en tu vida va a generar un fruto natural. Todo es un fruto celestial. No sé qué me pasa, ahora hablo distinto, antes yo me hubiese enojado, ahora no sé. Esa es la semilla depositada de haber atesorado lo que Dios depositó en tu vida. El fruto, el exceso de vida. Hermano, cuando empezamos a ver que de repente lo que fue engendrado en secreto ahora está dando a luz y empieza a crecer, porque debe crecer, porque si no crece, no es normal. Empezamos a darnos cuenta que el árbol nunca come su propio fruto. El árbol da fruto para que otros coman.
Si los demás no ven tu cambio, si tu familia no disfruta lo que Dios hace en tu vida, si tu esposa no disfruta lo que Dios hace en tu vida, si tu esposo no puede disfrutar lo que Dios hace en tu vida, si tus hijos no ven lo que Dios hace en tu vida, si tus compañeros del trabajo no ven lo que Dios hace en tu vida, no es Dios. Sos vos imitando una religión evangélica. No es Dios. Dios no nos transforma por causa de nosotros mismos. Dios nos transformó por causa de esa semilla que fue partida y sembrada en nosotros, hermanos. Y empezamos a darnos cuenta, esto no es un curso normal, esto es algo nuevo que nació del cielo y no podemos ser los que éramos. Juan 3:3 respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es una verdad que si la tomaríamos consciente tendríamos que estar todos tirados en el piso, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No es que te guste la prédica, hermano. No es que la prédica te genere un impacto en las emociones o un impacto. Es nacer de nuevo, hermanos. Es nacer de nuevo. Para entrar, para ver, debes nacer de arriba, porque la naturaleza del reino es espiritual, como el rey que los está gobernando es espiritual. Todo está relacionado con Cristo. Todo está unido a Cristo. Por eso, cualquier cosa que nosotros querramos hacer sin Cristo en el centro, tendrá frutos momentáneos, efectos momentáneos, pero no los fundamentos de Dios en nosotros. Todo el servicio que vos quieras hacer sin Cristo en el centro, todos los ministerios que vos quieras emprender sin Cristo en el centro, las relaciones que quieras tener sin Cristo en el centro, vas a ver efectos momentáneos, pero nunca un fundamento eterno. Porque Dios es de arriba y no es de esta creación. Si queremos los fines de Dios, tenemos que todo sea iniciado en Él. Todo debe ser comenzado en Él, nuestra existencia, nuestro origen, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestros proyectos. Todo tiene que ser iniciado, fundamentado, cimentado, como dice Pablo, para ver los fines de la edificación que Dios diseñó en nosotros. Si el mundo, hermano, está tan ocupado para no meditar en las Escrituras, si el mundo está tan ocupado para no atesorar lo que Dios está hablando, si estamos tan ocupados para no poder replantearnos como familias, ¿qué es lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia? No importa cuánto grites, no importa cuánto intentes, no importa a cuántos lugares acudas y ni cuántos libros leas, nunca vas a tener un avance. Porque este mundo lo muestra que hay un espíritu anticristo, que todo coopera para que vos no puedas tener un incremento de Cristo dentro tuyo. La televisión, los influencers, la moda, la música, la política, todo es un sistema anticristo que está todo el tiempo golpeándote para que no haya un incremento de Cristo en vos. Es el sistema anticristo. Ahora, empezamos a darnos cuenta que pensar como nueva creación, tener un fundamento, decidir base a ese fundamento, no es un evento, es un proceso. Lo veníamos predicando hace varias semanas. Esto no es un evento, esto es un proceso. No puedo orarte para que tengas nuevos pensamientos en Cristo o un crecimiento. Esto es parte del desarrollo de la vida, lo que fue engendrado en secreto. Y fuiste alimentando para que un día dé a luz y que esa luz sea un acompañamiento del crecimiento de esa vida que se expuso, esa vida que se manifestó. Ahora, la desgracia se debe a la vanidad de la mente. La desgracia se debe a los vacíos, ¿no? Cuando Pablo habla acerca de renóvense en la mente, renueven vuestro entendimiento. Ustedes fueron entregados a una mente. Habla de como una mentalidad, como si fuese algo con poros, algo que raspa, que lastima. El hecho de no poder pensar mediante los pensamientos y la mente de Cristo. A mí algo que siempre me encantó fue que cuando Abraham, que él tenía casi 100 años y la esposa tenía 90 años, la Biblia dice que el Señor lo visita con 2 ángeles, ¿no? Y Abraham lo recibe y lo hace sentarse debajo de un árbol, al lado de un agua, ¿no? En representación, que a mí eso siempre me impacta, ¿no? Ver las sombras en todos lados. Y él le dice, siéntense abajo de este árbol y lávense los pies
en esta agua, ¿no? El árbol en representación de la cruz, el agua en representación a la palabra que nos limpia. El Señor hablaba y Sara estaba escuchando atrás de no, estaba en la carpa escuchando, ¿no? En la tienda. Y estaba escuchando, ¿no? No vamos a decir que era chusma, ¿no? Era como, estaba escuchando lo que Dios y Abraham estaban hablando. Y ella escucha y escucha cuando dicen, vas a tener un hijo el año que viene. Y Sara internamente se ríe, dentro de sí misma se ríe. Y dijo, ¿sí tendré este placer siendo mi Señor también viejo? Y Dios se da vuelta y dice, ¿acaso escuché reír a Sara? No, terror llega a pasar eso. Si me asustaba con la maestra, imagínate si Dios se da cuenta que te estás riendo, ¿no? Como... Pero todo estaba dentro de ella. Todo estaba dentro de ella. Ella no habló, pero Dios conocía sus pensamientos. Pero dentro de ella misma, no solamente cuando habló de su esposo, ¿saben lo que dijo? Mi Señor. No solamente lo estaba diciendo de forma hablante, no solamente lo estaba diciendo para que la gente que estaba alrededor lo escuche, que ella respetaba a su esposo. No estoy diciendo, díganle mi Señor, ¿no? A mi Señor Julián Borsani, ¿no? Estoy hablando de la honra, estoy hablando del respeto, estoy hablando del valor, del cuidado. No solamente en lo que hablamos, sino en lo que pensamos, hermanos. Sara no solamente en lo que pensaba honraba a su esposo, sino en lo que pensaba honraba a su esposo. Esto lo dice después 1 de Pedro 3, dice, mujeres cuales su juventud se renueva son mujeres que honran a sus esposos. Pero no los que dicen honrarlos, sino los que lo tienen en el corazón. Entonces nosotros podemos venir, cantar acerca de las verdades de Dios, podemos venir y predicar acerca de las verdades de Dios, pero en nuestro interior, ¿qué pensamos de las verdades de Dios? Algunos podemos pensar que las verdades de Dios son inaplicables en esta vida terrenal. Pensamos que las verdades de Dios son extrañas, que no tienen sentido y para que algunas cosas sirven y para que otras cosas no sirven. Por eso, el hombre es inteligente para los negocios de esta tierra, pero no es necio. El hombre carnal para lo que es del espíritu. Por eso necesitamos una renovación de nuestra mente. Y eso es un proceso, es un engendramiento. Porque necesitamos la mente de Cristo. Y el reino de este Cristo, el reino de este fundamento en el cual estamos hablando, nos introduce mediante a la obra del Rey y al cumplimiento. Antes el pueblo vivía en un fundamento de promesa, en un fundamento de esperanza, y Pablo lo aborda de la manera que es realmente dada. Él dice el cumplimiento. Eso lo dice en Gálatas 4, ahora vamos a pasarlo. Él habla del cumplimiento. Jesús dijo, por ejemplo, en Marcos 1:15, dijo, el tiempo se ha cumplido. Y este es nuestro fundamento, hermanos, es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Punto número 1, el tiempo se cumplió. Cristo, el tiempo, el alfa, el omega, el principio y el fin, fue encarnado, se ha cumplido. Lo que los profetas, los escribas, los fariseos, los iluminados habían dicho, se cumplió. Después dice, el reino se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Qué está diciendo? Cambien su forma de percibir. Cambien su forma de percibir. Cambien su forma de escuchar. Porque no vas a poder creer. Si vos no cambias tu forma de escuchar, no vas a cambiar tu forma de creer. Y dice, y crean en el Evangelio. No podés creer si no tenés una mente renovada. Porque esta convicción del Evangelio es que lo que entendemos, obedecemos. Por eso en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino, dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Está hablando de lo que dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido.
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Esto está hablando de un tiempo donde lo eterno se hace notorio en nuestro tiempo. Arrancamos diciendo cómo lo eterno puede ser vivo hoy en nosotros. Y estamos diciendo el tiempo se ha cumplido. Él opera en nuestra historia, pero ahora con propósito eterno. Y los judíos, cuando lo escucharon decir el tiempo se ha cumplido, para ellos fue una locura. Ellos hacía 400 años que estaban en silencio. Ellos no tenían hace 400 años profecías acerca del Mesías. Hacía 400 años que había un silencio. Entonces, ellos decían, empieza la restauración política. Él nos va a sacar de los romanos, Él nos va a sacar de la esclavitud, vamos a reinar, vamos a gobernar esta tierra, porque Él va a sacar a los romanos. Y ahí empieza la discusión, donde ellos querían ser libres de los romanos y Jesús planteaba hacerlos libres de ellos mismos. Entonces era como, empieza toda esta persecución. Y ellos igualmente, cada 50 años, aunque tenían estos 400 años de silencio, cada 50 años ellos festejaban el año del jubileo. El año del jubileo son, les digo rápido los 5 puntos que trata. Perdón de los pecados, que es el Cordero de la Pascua. La libertad de los cautivos, cada 50 años, si un judío tenía un esclavo bajo su poder, lo tenía que entregar sin cobrar nada. Y si él era esclavo, tenía que ir y pedirle a su amo si le podía dar su libertad. Era reclamar su libertad. Después había restitución de tierras y de herencias. Si ellos habían perdido tierras y herencias, ellos podían y debían tener el derecho de volver a recibirlas. Después tenían cada 50 años un año en el cual donde Dios intervenía en sus cosechas. Ellos dejaban de trabajar, pero milagrosamente Dios le mandaba lluvias, soles, y manejaba el clima de una manera en la cual las cosechas se multiplicaban solas. Y libre de deudas. No importaba la cantidad de la deuda que tenías, ni tampoco la que tenían con vos, se declaraban libres de ellas, ¿no? Amén, Señor. Juan 1:43 dice, y respondió Jesús y les dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y que los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Hombre. ¿Quién trajo los cielos abiertos? Cristo trajo los cielos abiertos. Dijo, yo soy Cristo, de aquí en adelante me van a ver. Y no solamente me van a ver, sino que soy el Rey que se asegura, no solo para Natanael, sino para todos los que estamos en él, ver lo que el año de jubileo prometía, pero ahora en Cristo, bajo un fundamento y un cumplimiento de todo lo que el jubileo prometía. Eso era una sombra de las realidades en Cristo. Él era el tiempo que se había cumplido. Él era el fundamento. Entonces él está diciendo, de aquí en adelante ustedes no se van a sorprender porque yo sepa que vos estabas abajo de una higuera. Ahora te vas a sorprender porque los cielos se abrieron. Ahora el año del jubileo no es un año, es eterno. No es un año el jubileo, ahora el jubileo es eterno. Es la gracia del Padre, la eterna misericordia que se renuevan cada mañana. Por eso Jesús es presentado con Juan el Bautista. ¿Y qué pasa? Y el cielo se abre. Y el Espíritu baja en forma como de paloma. Dijo, para que vino a asegurar que Él lo vino a cumplir, debía ocurrir eso. Esteban dijo cuando estaba siendo apedreado, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre en pie. Pedro, cuando estaba en la azotea orando, dijo, veo los cielos abiertos y un lienzo que bajaba. Pablo va al tercer cielo. Juan en Patmos dice que él ve el cielo abierto y ve al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro fundamento. Este es el cumplimiento. Que de acá en adelante vemos los cielos abiertos. Y esta es una realidad
cumplida. Por eso nosotros no es que somos cascarrabia, que no queremos cantar ciertas canciones. Nosotros no vamos a cantar que se abra el cielo, porque nuestro fundamento es que Cristo abrió los cielos y que de acá en adelante nosotros cantamos disfrutando los cielos abiertos, no para que ocurra eso. Hermanos, cantamos contemplando los cielos abiertos. Porque el fundamento es importante para nosotros, no es una maña, es importante porque es lo que nos sostiene en la crisis. Hermanos, el año del jubileo en Cristo es para siempre y Jesús cumple la ley. ¿Y cómo la cumple la ley? Síganme en esto. Jesús, según la carne, fue presentado en el templo para que ahora nos presenta a nosotros como su templo, el lugar donde Él habita. Él fue presentado ahí. Jesús, según la carne, guardó y practicó la Pascua judía. ¿Para qué? Para que Cristo sea nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, dice, coman pan sin levadura, porque Cristo es nuestro pan. Hermanos, podemos compartir la cena y en vez de comer el pan de Cristo nos comemos entre nosotros. Hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? Debemos comer a Cristo. El reino que Jesús establece no es una estructura religiosa, es un reino de otro diseño, es el cumplimiento de la ley, es un fundamento que nos permite vivir en la crisis, en la abundancia, porque nada de eso nos tiene, porque le pertenecemos al Señor. Miren, y esto que voy a decir ahora es algo tremendo. Jesús llega a la sinagoga y le toca compartir. Y yo anoche estaba reescribiendo esto y estaba armando los bosquejos para hoy. Le contaba a mi papá, cuando terminé de escribir esta parte y terminé de leer esta parte, se me apagaron las computadoras y se me borró todo el mensaje. Fue una cosa como que tuve que volver a arrancar. Y cuando volví a arrancar y volví a llegar a esta misma parte, Dios me quebrantó de la misma forma. Jesús llega y le toca compartir. Y yo hay algo que en mi fundamento Dios me afirma y me reafirma todos los días. Que Dios, el Hijo de Dios pisa esta tierra, pero habita en Cristo. Habita las realidades celestiales en las cuales todo está diseñado por Él, en Él y para Él. ¿Saben? Jesús agarra la Torá y le toca, ¿no? A Jesús le toca, diríamos en la jerga humana, leer un versículo de la Torá. ¿Creen que justo se dio que él tenga que leer esto? Sean conscientes, Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para traer las buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Escuchen, el jubileo es hoy en mí. El tiempo se ha cumplido para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión. Se les diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Dice, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios se les llamará, y comerán de las riquezas de las naciones, y en su gloria se van a jactar. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Su gozo va a ser la herencia, el fundamento que tenemos en Cristo, hermanos. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho y odio el robo en el holocausto, y fielmente le daré la recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos.
Todos los que lo ven lo reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Escuchen, van a ser reconocidos por la simiente, por lo que portan, por la semilla que Dios les estableció. Y en esta gran manera me voy a gozar en el Señor. Y mi alma se va a regocijar en mi Dios porque Él me ha vestido con ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. ¿Ustedes creen que esto fue de casualidad? Hermanos, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, hermanos. Hoy se cumplieron estas escrituras, estaba diciendo Jesús. Hoy se cumple porque este es nuestro fundamento. Yo soy el que Isaías estaba hablando. Ellos no lo recibieron. ¿Sabes por qué ellos no lo recibieron? Porque vos podés estar en la iglesia pero no recibir a Cristo. Aunque las escrituras lo digan, lo demuestren y sea demasiado notorio que estaban hablando de Él, vos podés estar ahí escuchándolo y no recibirlo. Podemos llegar a entender la salvación en nuestra vida no porque leímos un versículo de la Biblia que nos marcó, sino porque tuvimos una experiencia en el Espíritu de que necesitamos a Dios. Aun cuando ese versículo bíblico te haya inspirado a tal decisión, la puerta por la cual se haya encontrado con lo vital de la vida del Hijo de Dios no fue la letra, sino la necesidad espiritual que teníamos en este momento y que se convierte en eternidad. Dios es una experiencia de vida, hermanos. Vivir la realidad del reino es vivir la realidad de lo cumplido. Nuestro fundamento es el cumplimiento. Pablo dice en Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él un sí y un amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es entender, cimentados y fundamentados en el reino de su amado Hijo. Es entrar en el fundamento del cumplimiento que el Rey ya nos afirmó cuando Él dijo, hecho está. Este es el cumplimiento del tiempo. Hermano, no esperes un nuevo tiempo. Van a escuchar un nuevo tiempo viene y viene una nueva temporada y viene un nuevo viento y viene un nuevo esto, un nuevo aquello. Hermano, no necesitamos. ¿Cuál puede ser mejor que lo que ya fue depositado en nosotros? ¿Alguien puede superar el día del Señor? ¿Alguien puede superar el jubileo real que es Cristo en nosotros? Siendo nuestra Pascua, liberando de nuestras deudas, restableciendo las herencias. Trabajando la tierra y multiplicando la tierra sin tener que hacer algo porque no es por obra, es por gracia. Era toda una sombra de lo que había de venir. ¿Alguien puede superar ese día? Hermanos, no podemos. El fundamento establece una realidad en nosotros que tenemos que marcarla para nunca volver atrás. Nosotros no podemos vivir con la falsa ilusión de esperar algo mejor. El fundamento no te pone en ilusión de espera, sino en el disfrute de lo que ya está cumplido en vos. Lo repito, el fundamento no te pone en ilusión de espera, sino en disfrute de lo que ya está hecho en vos. Esto opera en legalidad de Dios, porque en otro tiempo les habló de modo de promesa, pero a nosotros nos habla en modo de cumplimiento. La palabra código es hecho está. No tenemos mentalidad de promesa, sino mentalidad de fundamento. Pasamos de mentalidad de momento a fundamento. Por eso en Génesis 1:28, y ya estoy terminando, dijo, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenar la tierra, sujollar, señorarla, todo, y son todos imperativos. No era promesa, eran mandamientos. Adán rompe el mandamiento. Adán no ignoró las promesas. Adán rompió el mandamiento. Fuera del huerto, él ya destituido de Dios. Cuando él ya está destituido de Dios en un orden natural, Dios aparece y él se esconde. Y cuando escucha la voz de Dios, ¿qué pasa? Se asusta. Y cuando escucha la voz de Dios y se asusta, empieza a estar escondido. Porque era la primera vez que Adán lo escuchaba a Dios fuera del Edén. Porque en el Edén, Adán lo escuchaba dentro. Él le hablaba en el espíritu a Adán. Y él escucha la voz de Dios y él escuchaba los diseños en su interior.
Y había una comunión espiritual. Él paseaba por el huerto escuchando la voz de Dios y sus diseños, mostrando cómo él debería ejecutarlo. Pero ahora, fuera del huerto, él escucha la voz y dice, y tuve miedo. Porque era la primera vez que él escuchaba de manera física, por su oído físico, a Dios. Dice que él sabía que había roto el mandamiento. Y entra en transgresión. Pero ¿saben qué le da a Dios? Una promesa. Adán, fuera del huerto, establecido fuera del huerto, habiendo ignorado los mandamientos, habiendo roto los mandamientos, Dios le da una promesa. A los que están fuera del huerto, fuera de él, hay una promesa. Y dice que la promesa es esta. Miren, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa era la simiente. El hombre fuera del huerto, se le anuncia a Cristo como la promesa de liberación de aquello en lo cual ellos habían caído. Y Dios empieza a dar promesas. Dios empieza a decir, los perdonaré, los restituiré, los amaré, los traeré de nuevo. Y esas son todas promesas, pero porque Dios le dio una promesa a ellos. Cristo. Ellos esperaban lo prometido. Del primero al último, antes de la cruz, vivían con una confianza plena de esta promesa. Ellos creyeron lo que había de venir. Aunque nosotros hoy tenemos la fe de lo que espera lo que ya se cumplió. Y ellos tenían fe en las promesas de Dios. Noé y su familia fueron salvos por el diluvio. Moisés vio la división del mar. Sara dio a luz a Isaac. Los israelitas vieron los muros de Jericó caer. David derrotó a Goliat. Esther detuvo el genocidio. María dio a luz a Jesús. Los reyes magos encontraron al Mesías. Pedro caminó sobre el agua y la mujer de flujo de sangre fue sanada. Pablo y Silas salieron de la cárcel. Lo que el almuerzo del nene ese le dio de comer a más de 5.000 personas. Jesús tomó su cruz, venció al infierno, a la muerte. Él tiene la llave del Hades, la llave del infierno, de la muerte, y el Espíritu que lo levantó entre los muertos hoy habita en nosotros. Son todas promesas que hoy están cumplidas en nosotros. Ellos desarrollaban más fe creyendo en lo prometido que nosotros viviendo lo cumplido. Ellos vivían seguros de lo que el Señor iba a hacer y nosotros dudamos de lo que Él hizo. Es tremendo. No entendemos el fundamento, hermanos, de ser trasladados de la ignorancia con velo hacia su reino donde todo es cumplido, donde nunca deja de ser cumplido. Reclama tus promesas, arrebatale al diablo lo que te quiere robar. Diezma si tus promesas se desatan y los cielos se abren. La pregunta es, ¿qué deberíamos arrebatar? ¿O qué tiene el diablo en el bolsillo que te pertenece a vos? Y todo lo que nos pertenece ya fue cumplido, liberado y depositado dentro nuestro. El problema es cómo está depositado. En modo de engendramiento, hermano, no lo está viendo porque tenés que hacer que eso nazca. Ese es el fundamento para que crezca la vida. Si todo es un sí y un amén en Cristo, Él se lo cumplió al Hijo. Todo fue en la promesa. Dios no tiene un compromiso con vos, hermano. A nosotros nos prometió la promesa. No es tu fe, es la fidelidad del Hijo en que Él haya dicho, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entregado por completo, cumpliendo la ley, el tiempo, las promesas, a los profetas. Mudarnos de una mentalidad de momento a la mentalidad de fundamento. De promesa por algo grande y mudarnos a lo que el Hijo hizo por nosotros. Primero en forma de engendramiento, después en forma de nacimiento y después en crecimiento. Hermanos, si hay una felicidad que nos tiene que abrumar, es que cuando empezamos a entender lo que disfrutamos, la herencia. Dios, y con esto termino, Dios le dio la promesa a todos. A todos. Dios le dio la promesa a todos. Pero la herencia a sus hijos. La promesa fue a todos. La herencia es para sus hijos. El fundamento es para sus hijos. Cierren sus ojos conmigo, pónganse de pie. Padre,
Estamos absorbidos por tu verdad, Señor. Estamos absorbidos por tu verdad, Padre, que esto que sea provechoso a nuestro espíritu, Señor. Que sea provechoso a nuestro espíritu, Señor. Padre, establecemos fundamentos en Cristo, Señor. Establecemos fundamentos para que a la hora de la crisis, de la tormenta, salga a flote, Señor, el fruto de lo que depositaste en nosotros. Padre, permitínos ser tierra fértil. Padre, cuida nuestros ojos y nuestros oídos para que lo que veamos y escuchamos no modifiquen nuestro corazón, no cambien la dirección de nuestras manos, no cambien las palabras que hablamos entre los hermanos, Señor. Padre, establecemos honra no solamente en nuestras bocas, sino en nuestros corazones también, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, 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 gracias. En el nombre santo y eterno de Jesús. Amén y amén. Despedimos a los hermanos del streaming.